eso se los decía yo. Entonces yo no sé qué estoy haciendo yo mal para que ustedes no quieran compartir. Si yo estoy haciendo algo mal, me gustaría que me hicieran esas observaciones porque es la única manera de poder corregir. A lo mejor hay algo y yo no me he dado cuenta, no lo percibo, entonces necesito que me hagan las observaciones respectivas para poder hacer el cambio. ¿Qué necesitamos? Para que esta materia pues se sienta más amena, se sienta más participativa, usted siente ganas, porque si se fija son las mismas 3, 4 personas las que hablan siempre. ¿Y los demás? ¿Verdad? ¿Dónde están los demás? Entonces yo quisiera que tomáramos conciencia de esa situación. Bien, con respecto a la pregunta. Quizás sería lo del abogado y el médico. El abogado y el médico, alguien me decía que pensaba que todos, pero aquí la pregunta no es todos, sino que ¿quién más? Kevin, Ernesto, lo escuchamos. Pues para mí, Lick, si bien es cierto, ¿verdad? Todos podrían tener cierto nivel de moralidad que tendrían que tener, pero para mí quizás el que tendría que tener más, para mí sería el ginecólogo, porque es como, me parece que una parte más seria, diría yo, íntima, o sea, todas son serias, ¿verdad? Claro. Pero la que se puede tener como una situación más, no sé, como más penosa, más íntima hacia los pacientes en ese caso. Para mí sería el ginecólogo el que tiene que ser más moral o conocer más sobre eso. Así es, ese es el punto de vista de Kevin. Quiero escuchar más puntos de vista. Robin, no sé si dejé claro a qué se refería un ambiente frívolo. Sí, licenciada. Sí. ¿Creen que lo que sus compañeros han dicho están en lo correcto o alguien piensa en alguien diferente? El abogado, el ama de casa, el médico ginecólogo, el universitario en una escuela antirreligiosa o el estudiante en un ambiente frívolo. ¿Quién de todos ellos creen ustedes que tiene que tener o se le exige más conocimiento de moral? Podría ser también el abogado. Podría ser el abogado. Hay dos personas entonces que ya me dicen el abogado. Robin, ¿lo escuchamos? Es que yo pensaba que si solo es de conocimiento diría que es el abogado, por ejemplo, pero luego usted me dice que el estudiante del ambiente frívolo, ¿verdad? Como lo que yo entendí es que tiene como muchos, bueno, en este caso tiene muchos trabas o digamos, ¿cómo le podemos decir? Cuestiones Malas en donde influencias. Malas malas influencias. influencias, entonces tal vez él tendría que utilizar más cosas concretas. Más, muy bien. Les hago otra pregunta. ¿Con quién pasa más el tiempo usted o con quién ha pasado más el tiempo usted en casa desde que usted está pequeño? ¿Con quién? Con nuestros padres. Con sus padres, ¿verdad? Con sus padres. Y generalmente, casi siempre es la mamá, porque es la que se organiza. Bueno, en mi caso yo siempre he tratado de traté de organizar, mis hijos ya crecieron, mi trabajo de tal forma que yo estaba trabajando cuando ellos estaban en el kinder, en el colegio, etcétera. ¿Por qué? Porque yo quería estar ahí. Y así son muchas mujeres, ¿verdad? Organizan su trabajo o amas de casa. Significa que los hijos pasan los primeros años de su vida más cercanos a su mamá. Podría ser algún papá, pero aquí el ejemplo me menciona mamá. Entonces, la respuesta correcta es el ama de casa, esposa y madre de familia. ¿Por qué? Porque el ama de casa tiene ahí en su casa, valga la redundancia, al abogado en potencia, al médico en potencia, al estudiante futuro en potencia y a todas las profesiones que usted quiera. Entonces, si la madre orienta bien en el aspecto de moral a sus hijos, no importa qué profesión ellos sean en el futuro. Sí, esos conocimientos están bien fundamentados y bien aprendidos, ellos no van a cambiar. Puede ser un joven, ¿verdad? Que en un ambiente frívolo, que sus amistades sean demasiado materialistas y decimos, los vale chonga, que todo les vale. Ese es un ambiente frívolo. Pero si el joven, ella sea señorita o caballero, está en ese ambiente, pero tiene bien fundamentados sus principios, no les va a afectar. Va a estar tranquilo, ¿verdad?
No sé si estamos claros o conformes con la respuesta. Yo cuando veo a los que están aquí abajo, siento que pongo la cabeza hacia abajo. Sí, de acuerdo, dice Laura. Entonces, es la madre de familia. En los siguientes ejemplos, el documento me dice juzgar la moralidad de los siguientes casos explicando el por qué, ¿verdad? ¿Por qué usted, digamos, juzgaría mal el acto o por qué lo juzgaría como bueno? ¿En qué se basa? Basándose, obviamente, en lo que ya vimos hasta ahorita de acto humano. En el primero me dice, el médico que perjudica a su cliente por no tener suficientes conocimientos. ¿Cómo lo catalogan ustedes? ¿Y por qué lo catalogan así? Recuerde que hable, ¿verdad? Yo no espero que todas las respuestas estén correctas y nadie se va a burlar de la respuesta que usted diga. Y menos yo, ¿verdad? Aunque siempre me han dicho que tengo cara de enojada o mi tono de voz es así, pero fuerte, pero no. Aquí estamos aprendiendo. Lo voy a repetir. Ahorita le doy la palabra, Laura, solo voy a repetir porque no escucharon bien. El médico que perjudica a su cliente por no tener suficientes conocimientos. Ahora sí, Laura. Y luego Yo pienso que está mal porque antes de él hacer algo a favor de un paciente, tiene que saber que tiene que tener el conocimiento adecuado para obviamente pues hacerle bien, porque si no, entonces ¿dónde está el aprendizaje? Y que tiene que saber que tiene que ser una persona autodidacta, tiene que conocer más, informarse más cada vez antes de hacer su labor. Muy bien, gracias. Había levantado la mano José Luis y después vamos con Fernando José. Buenos días, Ley. Buenos días, José Luis. Yo igual pienso que está, o sea, es malo porque él tendría que no digamos no saber, sino que si no sabe, ayudarse a sus compañeros porque existen demasiadas personas que le pueden ayudar antes de realizar eso porque estaría dañando la integridad de otra persona. Así es. Fernando. Sí, buenos días. Yo no Buenos sé si días. había comprendido mal, pero yo medio entendí como que a lo que se refería era de que el doctor se enojaba o hacía de menos al cliente porque no tenía conocimiento sobre el tema. No. El médico que perjudica a su cliente, quiere decir que el médico le dio una mala praxis, por ejemplo, al paciente por no tener suficientes conocimientos. Entonces la pregunta es, ¿será moralmente bueno o moralmente malo? ¿Por qué? ¿Verdad? Hasta ahorita me han dicho que está moralmente malo y estoy de acuerdo, pero el por qué no termina de convencerme. Quizás, como estaban diciendo, la falta de conocimiento al momento de tratar a una persona también va incluida con la falta de sinceridad, ¿verdad? Porque a veces muchos doctores asumen ciertos cargos o ciertos labores, se podría decir, porque, o sea, sin tener conocimiento tan asegurado o sin nunca haberlo realizado antes, ¿verdad? Y también ahí afecta mucho el ego. Yo soy bueno y tengo que poder. En cambio, si le digo a fulanito, ya no va a ser solo bien mío, sino que también ya es compartido y quiero sobresalir. Y entonces yo siento que también es moralmente malo porque uno tiene que saber cuándo agachar la cabeza, ¿verdad? Cuándo ser humilde y cuándo pedir ayuda principalmente, o cuándo decir, no, no puedo, se lo dejo a alguien más. Así es, muy bien. No sé si habrá otra opinión diferente a la de sus compañeros o todos están de acuerdo con ellos, con su respuesta. Lick, Dígame, Walter. tal vez agregándole a lo del compañero, yo siento de que también tiene que ver como un cargo de conciencia, porque si el doctor en ese caso está consciente de que él no tiene sus capacidades totales para realizar cierta operación o no está capaz de hacer algo así, pues en su conciencia va a quedar de que no estaba en sus capacidades y por ende pues puede ser su culpa. Así es, muy bien. ¿Cuáles eran, recuerdan en la clase de ayer, cuáles eran los elementos del acto humano?
Revisen por ahí si es que hicieron apuntes. La advertencia y el conocimiento y el consentimiento. Advertencia es conocimiento y ¿qué otra palabra me dijo? Me escribió. Consentimiento significa el quererlo hacer. Ahora, sí está moralmente mal, ¿verdad? Recuerde que para que un acto sea juzgado se debe tener conocimiento y libre voluntad, pero aquí lo que hace falta es ese elemento conocimiento. Como él no le dio importancia al conocimiento, es mucho más culpable, ¿sí? Es mucho más culpable, porque él tendrá unas ideas de qué tipo de tratamiento le puede dar al paciente, pero no en su totalidad. Entonces, cuando él realiza una acción teniendo aguado, digamos, o no bien fundamentado su conocimiento, es mucho más culpable, ¿sí? Yo quiero pensar que un médico antes de dar un tratamiento al paciente, él piensa y analiza rápidamente qué pasa. Y si es una operación, por ejemplo, no la decide de la noche a la mañana, sino que la programa. Y quiero pensar que mientras llega el día de la operación, él está leyendo, buscando información para no cometer errores, ¿verdad? Entonces, lo que le faltó a este médico es meterle más al conocimiento, le faltó el conocimiento, no hubo interés. Sí, aquí entra la ignorancia vencible, ¿sí? Él le falta conocimiento y es mucho más culpable porque tenía cómo solventar esa ignorancia, ¿verdad? Me encanta el comentario de ahorita porque va concatenado con todo lo que hemos hablado, ¿sí? Por eso es culpable. Veamos el ejemplo 2. El hombre sin formación que no vive las consecuencias de la justicia. El hombre sin formación que no vive todas las consecuencias de la justicia. ¿Cómo lo juzga? Me preocupa que no me quieran responder, porque este tipo de análisis son los que vamos a hacer en las evaluaciones. Ingeniera, ¿podría repetir la pregunta? Es que yo la encuentro algo confusa. No sé si podría poner como un ejemplo. Es un poco confuso. Vale. Ahorita creo que Carlos había levantado la mano. Lo escuchamos, Carlos. Se puede ver si puedo poner. No, eso mismo le iba a preguntar si podía poner un ejemplo para. Es que este es el ejemplo. Ahorita voy a ver si puedo compartir este documento y ubicarme. Ay, no. Aquí tengo No, el documento no lo tengo. Tengo una presentación que esta sí se las voy. Ya la vamos a utilizar. No les puedo compartir, no tengo el documento. Pero fíjese, le dice, el hombre sin formación, que no vive todas las consecuencias de la justicia. Para ser justo, ¿qué necesito tener yo? Para saber qué es lo que se debe de hacer y qué no se debe de hacer, qué es lo que tengo que saber yo. Porque no solo es decir, esto está mal, esto está bien. Porque al que usted le diga, hay que ver conciencia, tiene que ver conciencia y moral. Pero imagínese que yo a Fernando Alberto le dije que usted las cosas las hace mal. Él no se va a quedar con que yo le dije, usted hace las cosas mal. Él me va a decir, explíqueme por qué. Explíqueme por qué razón yo hago malas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Formarme, investigar más. ¿Y sí? Pero aquí le dice, el hombre sin formación, él no tiene formación, por lo tanto, no vive la justicia como debe de ser. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Lo ven ustedes como culpable o inocente? Llamémosle eso. En ese caso, no sería culpable, dado que él desconoce de todas las cosas, ¿verdad? La única culpa que tendría él sería el no quererse, ¿cómo se llama? El no quererse formar, digamos, ayudarse, el no querer conocer más cosas. Ajá, podría ser. Si en algún momento, gracias José Luis, si en algún momento él dice, yo no me quiero formar, ahí es súper culpable, porque entonces caemos en la ignorancia. Cuando nosotros no queremos salir de la ignorancia, somos culpables.
Pero aquí me dice, el hombre sin formación, él no tiene formación. Por lo tanto, no vive la justicia como se debe de vivir. Este hombre, en este ejemplo, así como me lo está presentando, no es culpable, porque él no sabe, ¿verdad? Aquí viene el caso, como lo hablábamos el día de ayer, creo, de las tribus que todavía son caníbales. Según ellos están haciendo el bien, ¿verdad? Pero, y nosotros sabemos que eso no es correcto, entonces ellos tienen en una ignorancia, ellos no saben que lo que están haciendo es malo. Ahora, cuando alguien llega y antes de comérselo, por ejemplo, le dieran el chance de escuchar y al menos la espinita les va a dejar de la duda, ¿verdad? Pero y si no lo dan chance porque se lo comen, entonces ellos no pueden salir de la ignorancia. Entonces él no es culpable en este caso, ¿verdad? Este está interesante, miren. El cristiano recién convertido del paganismo que, amenazado de muerte, adora al César como Dios. ¿Será una acción buena, mala? ¿Por qué? Bueno, ahí considerando de que está amenazado de muerte, sí, no es tanto su culpa porque no tiene más opciones. Ajá, pero siempre es culpable, ¿verdad? Porque me dice no Sí, es una tanta opción culpa. no moralmente correcta. Exacto, es una acción mala, no tiene tanta culpa porque está. Fernando, ¿lo escuchamos? No sé si yo voy a decir lo Sí, que usted va a decir. que se parece bastante a los ejemplos de ayer, ¿verdad? De que había uno, por ejemplo, me tocó hablar incluso del ejemplo de un policía de que lo amenazaban de muerte para que le tire la llave del establecimiento, es prácticamente lo mismo, pero de que es moralmente correcto y a la vez incorrecto, porque él lo que quiere es salvar su vida también. Así Entonces, es. la acción, o sea, su principal función la cumple, Ajá, sí pero con consecuencias. exacto. Si lo vemos, si lo analizamos como un acto voluntario indirecto, la acción no es correcta, pero es tolerable. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más valiosa que cualquier cosa. En este caso, el cristiano recién convertido, él adora al César. La acción no es buena. ¿Por qué? Porque él está bajo o actuando bajo un obstáculo. Por cierto, el primer obstáculo del acto humano que es el miedo. Y el miedo a veces no nos deja actuar bien. La acción siempre es mala, pero él está coaccionado. A este tipo de cosas, digamos, en el aspecto legal, le dicen tiene atenuantes. Tiene atenuantes. Quiere decir que tiene ciertas cosas que le quitan un poquito de culpa, pero siempre es culpable. Entonces, este está actuando bajo el miedo, que es un obstáculo. Nos hace realizar cosas indebidas por el miedo, ¿verdad? Veamos que otro, no los quiero ver todos. El demente que asesina al médico que lo trata. ¿Cómo ven esa acción? En ese caso, el demente no sería culpable porque él no está bien de su condición, digamos, mentalmente no está bien. Ahí el culpable sería uno como digamos, por provocar, ¿va? Tendrían que tener cuidado. Pero es el médico, él mató al Porque, médico que lo está tratando, el médico no lo estaba molestando. ajá, pero vamos al punto de que el demente reacciona involuntariamente, él no controla ni su mente ni nada. Entonces, él es inocente, no se le puede culpar porque él no tiene conocimiento y mucho menos domina su voluntad. Digamos Entonces, que él no conocería ni el bien ni el mal porque él no está bien no sabe qué está bien o qué está mal. Exacto. Entonces, a él le faltan los dos elementos del acto humano, porque él actúa como acto del hombre. En el acto del hombre no hay conocimiento y no hay libre voluntad, ¿verdad? Así es el análisis. Veamos este otro ejemplo. El jugador que, en la ofuscación de un encuentro deportivo, lesiona gravemente a su rival. El jugador que, en la ofuscación de un encuentro deportivo, lesiona gravemente a su rival. Eduardo Javier, lo escuchamos. Si es con intención, culpable, pero si no tiene la intención, es inocente. Exacto, si él no tiene la intención, pero desde el momento en que me dice la ofuscación, él se deja llevar por la euforia,
por lo que tiene ahí. Entonces, dentro de ¿cuál de los obstáculos que vimos ayer podría entrar este? Ofuscación, ¿con qué lo relacionan de los obstáculos que vimos el día de ayer? Ustedes ya me dijeron que son 4. ¿Cuál recuerdan que es? ¿Cuál obstáculo es? La pasión. Sí, las pasiones, ¿verdad? Entonces él estaba tan apasionado en ese juego y él quería ganar a toda costa, y entonces él se dejó llevar por eso. Entonces, no dominó esa pasión y eso lo llevó a lastimar al otro. En algunos partidos yo no sé mucho de fútbol, no me gusta, pero algunos juegos que he visto algunos jugadores que ellos a propósito agarran de la camisa al contrincante y se cae, o le dan un golpe, ¿verdad? Hay cosas que suceden que sí son accidentes, ¿verdad? Y a veces las pitan como faltas, pero a veces sí son accidentes. Otros no. Otros se ve que con intención le tiran el cuerpo encima para golpear al otro. Entonces, ese sería un ejemplo clásico cuando por la ofuscación del juego y esa garra, digamos, de ganar, entonces se dejan llevar por eso y lastiman al otro. Veamos, los demás creo que los pueden leer ustedes, los pueden analizar de acuerdo así como lo estábamos haciendo ahorita. Bien. Vamos a continuar siempre con el documento y me habla de la moralidad del acto humano, ¿verdad? La moralidad del acto humano. Y aquí creo que encontré el final de una presentación que igual se la voy a subir a la plataforma. Está en el documento, pero se las voy a subir porque es como el resumen de ese tema del acto humano. Porque si regreso, esta es la última lámina y es con la que vamos a trabajar ahorita. Si se fija, aquí, permítanme un segundo, no sé quién está peleándose con mi timbre. Perdón, pero hay gente que por nada se pelea con los timbres. Bien, entonces, aquí estoy, esta es. Entonces, les decía, miren, en esta presentación yo hice como un resumen de lo que es el acto humano, las condiciones del acto voluntario indirecto, los obstáculos que son los que vimos el día de ayer. Y ahora sería la última lámina, que es la moralidad del acto humano. Eso no significa que no sea bueno que le den una lectura a todo el documento. Entonces, usted ya sabe decir si un acto está bueno o malo en base a los dos elementos del acto humano, que es el conocimiento y la libre voluntad. Pero ahora ya como nos vamos a profundizar, ya con un fundamento más de peso, llamémosle así, para poder saber si un acto es bueno. Entonces, para poder saber el juicio que hagamos, hay 3 condiciones que se deben de evaluar. 3 condiciones. Estos no son elementos, son condiciones. El primer elemento es el objeto de la acción. Cuando hablamos del objeto de la acción, significa la acción misma, ¿verdad? La acción, por ejemplo, ayer creo que analizábamos leer o vender libros, me parece que decían con contenido obsceno, me parece que decíamos. La acción, les decía yo, ¿cuál era? Leer. Entonces, el objeto en este ejemplo es leer. Si le dice, por ejemplo, un ladrón
robó, no, tal vez no un ladrón, un padre de familia robó dinero porque necesitaba comprar una medicina. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el objeto que movió la acción que él hizo? A ese objeto se le llama robar. Por ahorita no estamos analizando que era el padre de familia y por qué lo hizo. El objeto es la acción que se realiza. Vamos a las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Es todo lo que rodea a la acción. Todos los pormenores, decimos nosotros. Cuando le decimos a alguien, contame todo, paso a paso, ¿qué pasó? Ahí nosotros vamos a analizar quién hizo la acción. ¿La hizo un niño? ¿La hizo un anciano? ¿La hizo una persona con mucha ignorancia porque no tiene gran conocimiento? ¿O la hizo una persona profesional normal? Entonces se analiza quién hizo la acción. Se analiza también qué hizo. ¿Qué es lo que aparte de la acción, robó, ¿verdad? ¿Con qué medios utilizó para realizar la acción? ¿Cuándo lo hizo? Quiere decir los pormenores. ¿Quién, cuándo, cómo, qué medios usó? ¿Verdad? Y la otra condición que se va a analizar es la finalidad. ¿Cuál fue el objetivo por el cual se hizo eso? ¿Verdad? En el caso del ejemplo que le decía, el padre de familia que robó una medicina para darle a su hija porque está enferma, ¿cuál era la finalidad de ese padre? La sanación de su hija. Que su hija a lo mejor no se muriera por lo que estaba sufriendo. Entonces, con respecto a estas tres condiciones, para que el acto sea moralmente bueno, las tres condiciones deben de ser buenas. Pero si una de esas tres condiciones es mala, el acto va a ser moralmente malo, aunque pensemos que la acción es buena en el caso del padre de familia, porque él quería salvar a su hija, ¿verdad? Entonces, la acción realmente no es buena, la acción realmente es mala, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita con ese punto estamos claros, ¿sí? Vale, veamos en cuanto a las circunstancias. Les decía, las circunstancias son las que van a atenuar una acción que o la atenúan o la culpan más, ¿verdad? Pensemos, dos amigos están enojados y pasan mucho tiempo enojados, piensen que no sé qué los pudo haber separado, ¿verdad? Tal vez una chica los separó y ellos eran bien amigos, etcétera, y se enojan. Ellos se pelean, ¿verdad? Se pelean o buscan pleito o buscan revancha. ¿Qué circunstancias podrían agravar ese encuentro de trompones, digamos, que ellos se quieran dar? El que uno de ellos comience a recordar todo lo que lo ofendió. Si él comienza a recordar todo lo que lo ofendió, obviamente todos esos recuerdos van a alborotar más sus sentimientos negativos y su ira. Y es muy probable que la adrenalina llegue al máximo y entonces él lastime al que era su amigo, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias aumentan la culpa, ¿verdad? Pero en el caso del padre de familia, que él robó la medicina para salvar a su hija, sí, la acción es mala en sí, pero tiene atenuantes. ¿Cuál? Que la vida de la hija es más valiosa, que el amor de padre lo obligó a hacer algo malo con tal de salvar a su hija. Y para nosotros ya nos ha quedado muy claro que la vida es lo más importante. Tanto así, en cuanto a las circunstancias, que usted sabe de que uno de los mandamientos, robar, es malo, ¿verdad? Es una falta grave. Pero la Iglesia Católica ya tiene hace muchos años que ya dispensó en algunas ocasiones, depende de las circunstancias, que el robar no sea tan grave o disminuye totalmente la culpa o prácticamente se la quita. ¿En qué situaciones? Como por ejemplo, usted se ha dado cuenta que en los súperes aquí en El Salvador se ha dado bastante y salen ahí en las redes sociales y en las noticias, en la gran noticia, ¿verdad? Capturan a mujer que se robó una bolsa de leche en el súper. Y cuando le preguntan a la mujer por qué se robó esa bolsa de leche,
¿qué respuesta generalmente hemos leído? Pues normalmente dice que lo hizo por necesidad porque el niño no tenía que comer y no tenía trabajo. Exacto, no tenía trabajo, el niño no tenía que comer y cuando el niño le pide, ¿verdad? Porque si la mujer entró al súper pudo haber robado muchas cosas más, otras cosas, pero no, robó justo la bolsita de leche, digamos, porque no se puede ni llevar el bote más grande. Entonces, en esos aspectos la iglesia dice, las atenuantes son bastantes. La salud y la vida de sus hijos es muy valiosa y estaba tan ofuscado que no sabía a quién pedirle ayuda o a lo mejor ya había pedido ayuda y no recibió esa ayuda. No le tuvo más remedio que ir a robar, pero robó justo lo necesario. Entonces, en ese aspecto la iglesia dice, puede ser válido el robar cuando las necesidades extremas, ¿verdad? Pero si yo voy a robar porque me gustó eso, ¿verdad? O porque me gustó lo otro y yo lo quiero, y entonces ya lo estoy haciendo en otras circunstancias, ya el acto ya sería totalmente culpable, ¿verdad? Pero también hay circunstancias que la agravan. Yo les voy a dar un ejemplo y no sé si ustedes lo habrán observado en algunas familias. Con el mismo robar. Imagínense un hijo, ¿verdad? Yo no comulgo con la teoría del género, yo no le voy a decir hijo, hija, compañero, compañeras, no. Un hijo que la mamá lo manda a traer ¿qué? Tortillas todos los días. Da a traerme $1 de tortillas, ¿verdad? O no, 75 centavos u 80 centavos y al niño le dan 20 centavos vuelto, al hijo le dan 20 centavos vuelto. Entonces viene el hijo, llega, da las tortillas, pero se queda con el vuelto. Y el hijo dice, 20 centavos, ¿qué es eso? ¿Verdad? 20 centavos diarios, en los 7 días, ¿cuánto es? Es como 1.40. Pero, si eso lo hace todos los días, en el mes, ¿cuánto habrá robado? Como $7, ¿verdad? En el mes. ¿Y si lo hace todo el año? ¿Y si lo hace siempre? Entonces, cuando es una circunstancia, cuando es una acción de robar, pero yo lo estoy haciendo siempre y se me hace cotidiano, entonces la culpa se va haciendo grande. Carlos Daniel, lo escuchamos. Siento que en ese caso el problema sería convertir eso en su solución, porque digamos, en sí, el acto es malo y digamos, acostumbrarse a eso es el problema. Exacto, acostumbrarse a eso y también la situación es que como lo hace todos los días, imagínense, el niño se quedó con 20 centavos un día. Es una acción mala. Pero decimos, 20 centavos casi no es nada, pero decimos, hijo, no lo vuelva a hacer. Ahí, digamos, murió la falta. Pero la falta se va agravando porque lo va haciendo todos los días, todos los meses, todo el año o a lo mejor todo el tiempo. Entonces, cuando se va sumando todo eso, entonces agrava la circunstancia y la acción es mucho más mala que antes. Es como el caso de insultar a alguien, y eso se lo menciona en el documento. Si yo insulto, por ejemplo, a Jennifer Alejandra, y yo le empiezo a insultar y a insultar, pero ella me responde con los mismos insultos, decimos, si hay falta, pero no tanto, porque ella se puede defender. Y me insultó con lo mismo con lo que yo la insulté. Pero si yo insulto, por ejemplo, a un ancianito, a una ancianita toda enferma, que a lo mejor ya no se va a poner de tú a tú conmigo, ¿verdad? Que insulto a alguien enfermo, a alguien que no se puede defender, la falta de ese insulto se me hace más grave para mí. ¿Sí? No estoy diciendo que sea bueno. En el caso que yo insulté a Jennifer, no tenía que haberlo hecho. Es una falta. Es una acción mala. Pero no fue tan mala porque ella se defendió y con las mismas bendiciones que me tiró, yo se las tiré, pues. Pero el ancianito, el enfermo, la persona con una capacidad especial no se puede defender. Entonces, ahí es mucho más grave. Entonces, vean que las circunstancias hay que analizarlas, ¿verdad? El por qué lo hizo, cuándo lo hizo, qué medios utilizó, amenazó o lo hizo sin que nadie lo viera, como se convirtió en un hurto. Entonces, todo eso va como haciendo que la acción o pueda ser muy grave o menos grave, ¿verdad? En el caso
veamos un ejemplo. Ustedes conocen la historia de Robin Hood. ¿Quién era Robin Hood? ¿Qué hacía Robin Hood? Se suponía que era una persona que les robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, él robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿verdad? ¿Cuál era la acción que realizaba? Robar. Robar, muy bien. Pero el robar es el objeto. ¿Cuáles son las circunstancias? Mencióname circunstancias que a usted se le ocurran que rodeaban el acto de Robin Hood. Injusticia y que había mucha pobreza. No. Estoy viendo las circunstancias. Acuérdese que es quién lo hizo, cómo lo hizo, cuáles fueron los medios, cuándo lo hizo, no el por qué. Lick, ¿puede repetir lo que dijo, por favor? Él robaba. La acción de Robin Hood era robar. Quiero que me digan circunstancias. Las circunstancias son quién lo hizo, cómo, cuándo, qué medios. ¿Escuchamos, Adriana? ¿Quién lo hizo? Sería Robin Hood, ¿verdad? Ajá. En los medios era que robaba a los ricos para darle a los pobres. Y me parece Esa que... era la finalidad. Esa es la finalidad. ¿Por qué robaba él? Para darle a los pobres. Objeto, robar. Finalidad, ayudar a los pobres. Pero yo quiero que me digan las circunstancias. O mejor les hago otra pregunta. ¿Qué me comprendieron por circunstancias? Yo, para serles sincero, estoy un poco confundido en esa parte. La finalidad y el objeto sí se entiende, pero lo de las circunstancias sí no. Vale, de acuerdo. Fernando José también levantó la mano. Sí, yo igual, porque quizás por falta de conocimiento en sí de Robin Hood, solo también sé de que robaba, pero para darle a los pobres. Pero esa no es la circunstancia, sino que la finalidad. Y de Así es. circunstancia no sabría. Vale, por ejemplo, ¿qué les digo? José Daniel, ¿lo escucho? Lick, y eso no sería el por qué, cómo, cuándo, dónde. Sí, son las circunstancias, pero tanto el por qué no, porque el por qué es la finalidad. Entonces, en el caso de Robin Hood ya dijimos que el objeto es robar, la finalidad ayudar a los pobres. Entonces, yo quiero que me digan de las circunstancias. ¿Qué circunstancias se imaginan ustedes que rodeaba todo ese acto? ¿Cómo se movilizaban las personas en la época de Robin Hood? A caballo. A caballo, ¿verdad? Carreta. Carreta. Podría que incluso ocupara espada, no sé, arco, Ajá, flecha. ocupaban espadas, arco, flecha, correcto. ¿Las calles cómo eran? Como las de Santana, ¿no? De polvo. De polvo llenas de hoyo, ¿verdad? Muy bien. Kevin, lo escuchamos. Sí, Lick, yo lo que comprendo, ¿verdad? En cuanto a las circunstancias, que una de ellas podría ser en el cuándo. Yo recuerdo una vez leí un libro acerca de él, era, ¿verdad? No sé si es una sola versión de la historia o varias, pero Ajá. normalmente él lo hacía como cuando habían como festivales grandes y que había muchas personas y, por ejemplo, le robaba a los reyes. Entonces, Exacto. en esos festivales donde iban los reyes, él como sabía que iba a ir y entonces esos reyes como que llevaban sus riquezas a los festivales para exhibirlas o cosas así. Entonces él en esos momentos aprovechaba para robarlos. Según lo que usted leyó, ¿robaba justo en plena fiesta o cómo lo hacía? Él como que utilizaba esas fiestas porque sabía que los reyes estaban ahí.
entonces estaban distraídos, es como que no estaban cuidando sus pertenencias, digamos, como era un reinado o algo así, ¿va? Porque era en la época medieval, entonces todos estos reyes iban a ese tipo de festivales, entonces digamos que sus riquezas las dejaban resguardadas, pero no toda la atención no estaba en ella, entonces por eso él aprovechaba en ese tipo de festivales para robarlo. Va, entonces vean, las circunstancias que yo veo en lo que usted me está contando es que las riquezas, no, ellos no iban a la fiesta con los cofres llenos de riqueza, ¿no? Sino que a lo mejor los dejaban, digamos, en la posada donde ellos se quedaban, y la dejaban a lo mejor escondida y le ponían un montón de cosas enfrente, y todos se iban a la fiesta. Entonces, las circunstancias son el momento solitario, la hora en la que todos estaban en la fiesta y nadie estaba cuidando eso. Y a lo mejor esas fiestas quizás eran de noche, entonces esperaban la oscuridad. Y si dejaban vigilantes a alguien ahí cuidando la riqueza, lo más seguro es que lo amenazaban con las espadas y los arcos que me estaban diciendo ustedes. No iban a llegar, hey, mira, vengo por el dinero, dámelo. No, porque el que dejaron cuidando, ese iba a pelear para cuidar lo que han dejado. Entonces, en esto que le acabo de decir, ¿qué circunstancias podemos ver? Amenazas. Ahora, ¿con qué amenazó? ¿Con un puño o con un arma, con una espada? Ah, no, amenazó con espada. El medio que utilizó fue espada. Amenaza. Meterle miedo al otro. El momento oscuro. La noche, a lo mejor. Todas esas son las circunstancias. Entonces, esas circunstancias agravan o disminuyen la falta. Esas circunstancias que yo les he mencionado son malas, ¿verdad? Si recuerdan que yo les decía, cuando el ser humano hace algo malo, se esconde. Lo hace a escondidas para que nadie lo vea. Y cuando hace algo bueno, eso sí quiere que lo vea todo el mundo. Por lo tanto, desde el momento en que me escondo, significa que lo que estoy haciendo no es lo más correcto. Entonces, las circunstancias, en este caso que acabo de mencionar, según lo que, apoyándome en lo que Kevin decía, todas las circunstancias son malas, ¿verdad? Por lo tanto, imagínense, objeto en Robin Hood, malo, porque es robar. Circunstancias malas por todo lo que ya les mencioné. Pero la finalidad es buena, porque él quería ayudar a los pobres. Él no robaba para él, robaba para los pobres. Pero ahí en la diapositiva decía, y el documento dice, basta que una de esas tres acciones sea mala para que el acto sea moralmente malo. Por lo tanto, la acción de Robin Hood es moralmente mala. No sé si ahorita ya ha quedado un poquito más claro. Sí, Lick, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Muchas gracias. Entonces, en todo lo que se realiza, eso es lo que tenemos nosotros que analizar. ¿Cómo es el objeto? Distinguir, pues, dentro de la historia que me cuentan o lo que sea, distinguir cuál es el objeto, cuáles son las circunstancias que pueden haber rondado ese ejemplo y cuál es la finalidad, ¿verdad? Veamos. En el documento, y lo van a tener que abrir para trabajar en el ejercicio que está ahí, pero quiero tomar algo. Cuando ustedes trabajen, les va a decir, escriba ejemplos que cumplan las siguientes combinaciones. Objeto, no sé qué acabo de dar. Objeto malo, fin malo, circunstancias malas. Pongamos un ejemplo. ¿Quién quiere comenzar? Y los demás vamos a seguir apoyando ese ejemplo que nos dijo. Menciónenme un ejemplo que el objeto sea malo, el fin sea malo y las circunstancias sean malas. Quitarle las pertenencias a una persona durante la noche, digamos. Quitarle las pertenencias a una persona durante la noche. ¿Pero con qué objeto? Con un arma. No. Cuando le hablo con qué objeto es, ¿con qué finalidad? ¿Cintia? ¿Quiere apoyar? Bueno,
yo tengo otro ejemplo, podría ser el traficar con drogas con el objeto de hacer dinero ilícitamente. Yo diría, bueno, hacer dinero es bueno, pero del momento que lo pone ilícito ya se hace malo. ¿Verdad? Fernando José. Matar a una persona en un intento de robo para poder comprar drogas con ese dinero. Podría ser, los dos ejemplos están bien, ¿verdad? Yo podría apoyar el ejemplo de Cintia. Agarremos el de Cintia. Entonces, Cintia decía, ¿cuál era? ¿Cuál era el objeto en el ejemplo de Cintia? Traficar. Traficar. Droga, ¿verdad? Ajá. ¿Finalidad? Cintia lo puede repetir. Hacer dinero. Finalidad, hacer dinero, pero le puso ilícito, ¿no? Ilícitamente. Quitar esa parte de ilícitamente y podríamos decir que traficar drogas, para salir de la pobreza. Pero salir de la pobreza es bueno. Es un fin bueno. Entonces, hemos dicho todo malo. Cuando me habla de lo otro, ahí son las circunstancias las que vamos a analizar. Vaya. Entonces diría, ahí le vamos a robar. Luis Felipe, ¿lo escuchamos? ¿Algo del ejemplo? Matar a alguien por venganza, no sé. Matar, ahí creo que nos va a costar menos analizar ese ejemplo, ¿verdad? Matar a alguien por venganza. Objeto, matar. Finalidad, vengarse. ¿Qué circunstancias le podemos poner a todos? Malas. ¿Qué circunstancias malas le podemos poner a ese ejemplo? Mencionen. Tal vez una infidelidad. Una infidelidad, pero ese sería como el detonante. Acuérdese que las circunstancias es cómo lo hizo, qué ocupó para eso. Estamos hablando que se mató a alguien. ¿Cuándo, cómo lo mató, quién lo mató? Con un arma de fuego. Con un arma de fuego. ¿Qué más? Que lo hizo tal vez. Arma blanca. En un callejón. Lo hizo en un callejón. Lo podría haber invitado a comer y ponerle veneno en la comida, algo así. Podría ser. Entonces, fíjense, todo eso que me han dicho, ya sea que le preparó todo un festín y le puso veneno, entonces, ahí ¿qué pasó? Lo engañó, le puso veneno y lo mató, ¿verdad? Pero también ahí se valió a lo mejor de cómplices, ¿verdad? Y si lo mató, me dijeron en un callejón, con un arma de fuego, se aseguró que nadie estuviera ahí de testigo. Pues todo eso son las circunstancias. Entonces, todas esas circunstancias son malas. El objeto es malo y la finalidad es mala, ¿verdad? Ahora creo que sí está quedando un poquito más claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Si todavía hay dudas, necesito que me pregunten antes de entrar al ejercicio. Que ustedes me castigan con el silencio. Y el silencio otorga. Bien, entonces, dígame. Por mí ha quedado bien claro los ejemplos, no hay problema. Claro. Vale. Entonces veamos, como ustedes tienen ya acceso a la plataforma, tienen ahí el ejercicio, vamos a trabajar de la página 43, cuando usted habla el documento, todo el numeral 2 y todo el numeral 3, solo esos, porque cada uno tiene ciertos numerales para dar el análisis correcto, en los mismos grupos con los cuales usted ya está trabajando, ¿verdad? Vamos a tener media hora para trabajar en eso, o si terminan antes, ustedes me avisan, ¿verdad? Tengo las 9:30, de las 9:30 a las 10, digamos, ustedes en teoría terminan de trabajar, se salen de las reuniones que cada uno abrió, se toma los 15, 20 minutos máximo de receso y regresamos. ¿Les parece? Sí, solo sería literal
el literal 2 y Solo 3, el numeral 2, porque el numeral 2 tiene como 6 literales. Y el numeral 3 tiene como 6 numerales también. Entonces, el número 2 y el número 3 de la página 43 del documento Acto Humano. Pues sí. Les decía que les iba a decir, no quieren trabajar y mucho menos receso, van a querer que nos vayamos de corrido, ¿verdad? Y ahí nos quedamos muertos todos.